Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las telenovelas turcas se desborda. Espero que estéis teniendo un día genial, llenos de energía y listos para sumergiros conmigo en un nuevo mar de intrigas, romances y, por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura os va a encantar. Vamos a explorar esas situaciones en las que la vida imita al arte, o viceversa. Vamos a analizar cómo algunas de nuestras parejas favoritas de la pantalla, o incluso sus actores por separado, han protagonizado momentos de tensión que nos hacen preguntarnos, ¿dónde termina la actuación y dónde empieza la realidad? ¿Acaso los personajes que interpretan influyen en sus decisiones personales? ¿O son sus propias vivencias las que les dan forma a las interpretaciones que tanto nos cautivan? Y para empezar con fuerza, nos vamos a centrar en una pareja que ha robado corazones alrededor del mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos. La pareja que nos enamoró en Sen Kalkapm, y que desde entonces no ha dejado de generar titulares. Los rumores, las confirmaciones, las rupturas, su relación ha sido una auténtica telenovela en la vida real, digna de un guión con giros inesperados y personajes complejos. Pero hoy no vamos a centrarnos únicamente en su romance, que ya ha sido diseccionado hasta la saciedad por la prensa rosa turca e internacional. Hoy vamos a ir más allá, a explorar algo mucho más peculiar. ¿Es posible que sus supuestas diferencias con respecto a viajar hayan sido una señal de algo más profundo? Un indicio de que, quizás, no todo era tan perfecto como parecía, que bajo la fachada de una relación ideal se escondían desavenencias que, poco a poco, fueron erosionando la base de su amor. Antes de que sigamos profundizando en este jugoso tema, quiero recordaros que si os gusta el contenido que os traigo, si sois tan fans de las series turcas como yo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejadme vuestros comentarios. Quiero saber vuestra opinión sobre Hande y Kerem, sobre las series que vamos a analizar hoy, y sobre cualquier otra serie turca que os tenga enganchados. Vuestros comentarios son el combustible que alimenta este canal. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos, como os decía, con Hande y Kerem. Sen Kalkapm fue un auténtico fenómeno. Esta comedia romántica que nos presentaba la historia de Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y adicto al trabajo, nos conquistó a todos. Los giros inesperados, los diálogos chispeantes y, sobre todo, la química innegable entre Hande y Kerem, hicieron de esta serie un éxito internacional. La serie trata sobre Eda, quien pierde su beca de estudios en el extranjero, y Serkan, quien se la ofrece a cambio de 2 meses de compromiso fingido. Obviamente el falso compromiso lleva a sentimientos reales, creando un torbellino de situaciones divertidas y románticas. El contraste entre sus personalidades, la forma en que se complementaban y desafiaban mutuamente, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La serie no solo fue un éxito por su trama, sino también por la forma en que exploraba temas universales como la ambición, el amor, la amistad y la superación personal. Pero volviendo a la vida real, después de la serie, y durante su relación, surgieron varios rumores sobre posibles diferencias entre Hande y Kerem en cuanto a sus preferencias a la hora de viajar. Se especulaba que Hande disfrutaba de destinos exóticos y de experiencias culturales más profundas, mientras que Kerem prefería viajes más relajados y, quizás, menos turísticos. Fuentes cercanas a la pareja, aunque siempre bajo el anonimato, comentaban que Hande era una apasionada de la historia y la cultura, y que le encantaba sumergirse en la idiosincrasia de cada lugar que visitaba. Por otro lado, Kerem parecía preferir destinos más confortables, donde pudiera relajarse y desconectar del ajetreo de su vida profesional. Algunos medios incluso llegaron a insinuar que estas diferencias en sus preferencias de viaje habían sido una fuente de conflicto en la pareja. ¿Es posible que este odio por viajar de forma diferente haya sido un síntoma de incompatibilidades más profundas? No lo sabemos a ciencia cierta, pero la prensa del corazón turca no tardó en alimentar la llama. Revistas y programas de televisión especializados en la vida de los famosos publicaban artículos y reportajes con titulares como Hande y Kerem divididos por sus gustos viajeros, las vacaciones separadas que confirman la crisis o Kerem prefiere el sol y la playa, Hande busca aventuras, el fin de una era. Se llegó a decir que sus discusiones por elegir el destino de las vacaciones eran legendarias, y que incluso habían recurrido a mediadores para intentar llegar a un acuerdo. La verdad, todo esto suena un poco exagerado,
pero en el mundo del espectáculo, ya sabemos que la realidad a veces se confunde con la ficción. Ahora, dejemos un poco de lado el mundo del corazón y centrémonos en la ficción. ¿Cuántas series turcas han utilizado los viajes, ya sea como escenario principal o como catalizador de conflictos, para contarnos historias fascinantes? Muchas. Y vamos a analizar algunas de ellas, para ver cómo el tema de los viajes, las diferentes preferencias y los conflictos que pueden surgir de ellos, se han reflejado en la pantalla chica turca. Una serie que me viene inmediatamente a la mente es Erkenci. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y se enamora de Can, un fotógrafo aventurero y espíritu libre que ama viajar por el mundo. Erkenci es una historia sobre encontrar tu camino, sobre perseguir tus sueños y sobre el poder del amor. Pero también es una historia sobre viajes, tanto físicos como emocionales. Los viajes de Can por el mundo no solo le permiten descubrir lugares nuevos, sino también a sí mismo. Y los viajes de Sanem, tanto los reales como los metafóricos, la ayudan a crecer y a convertirse en una mujer más fuerte e independiente. La serie utiliza constantemente las imágenes de paisajes exóticos y culturas diferentes para subrayar la idea de que el mundo es un lugar vasto y lleno de posibilidades. El espíritu aventurero de Can contrasta con la vida más estable y familiar de Sanem, creando situaciones cómicas y románticas. Can Yaman, como un trotamundos, siempre está listo para ir a nuevos lugares. Este deseo de explorar el mundo choca a veces con las necesidades de Sanem, quien tiene una vida más arraigada a su familia y a su barrio. Si bien no hay un odio explícito por viajar, sí hay una tensión entre la necesidad de aventura de uno y la necesidad de estabilidad del otro. La serie explora cómo la pareja logra equilibrar sus diferentes necesidades y construir una relación sólida, a pesar de sus diferencias. Erkenci nos enseña que las diferencias no tienen por qué ser un obstáculo, sino una oportunidad para crecer juntos. Otra serie que quiero mencionar es Medcezir. Aunque no se centra exclusivamente en los viajes, sí los utiliza como un elemento importante de la trama. Medcezir es un drama adolescente que sigue la vida de Yaman, un joven de un barrio humilde que tras un incidente, es acogido por un abogado rico y se traslada a vivir a una zona lujosa de Estambul. La serie explora temas como la clase social, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. Los viajes en Medcezir suelen estar asociados con el lujo y la opulencia. Los personajes ricos viajan constantemente a destinos exclusivos, lo que contrasta con la vida más sencilla y humilde de Yaman. Estos viajes sirven para remarcar las diferencias entre los dos mundos y para generar conflictos entre los personajes. La serie nos muestra cómo el dinero y el acceso a diferentes experiencias pueden crear barreras entre las personas. Por ejemplo, la familia de Yaman, acostumbrada a una vida sencilla, se siente abrumada y fuera de lugar cuando viajan a un resort de lujo. Esto crea situaciones cómicas y dramáticas que revelan las tensiones subyacentes entre los personajes. Además, los viajes también se utilizan como una forma de escape para algunos personajes. Huyendo de problemas o buscando nuevas oportunidades, algunos personajes recurren a viajar para encontrar la felicidad o para reinventarse. Medcezir nos muestra cómo los viajes pueden ser tanto una oportunidad de crecimiento como una forma de evadir la realidad. Y si hablamos de viajes y drama, no podemos olvidarnos de Kara para Aşk. Esta serie de acción y romance protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, nos cuenta la historia de Ömer, un policía que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas cuya familia está involucrada en negocios turbios. La serie está llena de intrigas, persecuciones y giros inesperados. Los viajes juegan un papel fundamental en Kara para Aşk. La investigación de Ömer lo lleva a recorrer diferentes ciudades de Turquía y del extranjero, exponiendo una red de corrupción y crimen organizado. Los viajes no son un placer, sino una necesidad para resolver el caso y descubrir la verdad. La serie nos muestra cómo la búsqueda de la justicia puede llevarnos a lugares inesperados. Además, los viajes también se utilizan para crear momentos de tensión y peligro. Los personajes se ven envueltos en persecuciones, tiroteos y otras situaciones de riesgo en lugares desconocidos, lo que aumenta la emoción y el suspense de la serie. Por ejemplo, Ömer y Elif deben viajar a Roma para seguir una pista crucial, donde se enfrentan a peligrosos criminales. Estos viajes no solo avanzan la trama, sino que también fortalecen la relación entre los protagonistas, que deben confiar el uno en el otro para sobrevivir.
Cara para Ask nos enseña que los viajes pueden ser una prueba de fuego para cualquier relación. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Ask Memnu. Si bien no se centra en viajes constantes, la casa de verano en el Bósforo se convierte en un micromundo donde se desatan las pasiones y los secretos. Es un espacio de escape de la formalidad de Estambul, donde los personajes se permiten ser más vulnerables y, en consecuencia, más peligrosos. La casa de verano representa un lugar donde las normas sociales se difuminan, permitiendo que florezca el amor prohibido entre Biter y Belul. La serie se enfoca en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo rico mucho mayor que ella. La trama se complica cuando Biter comienza una aventura con Belul, el sobrino del marido, desatando una serie de consecuencias devastadoras. Aunque no hay viajes extensos, la mudanza a la casa de verano junto al mar transforma el entorno familiar y facilita el desarrollo de la relación prohibida. La casa de verano actúa como un telón de fondo para las intrigas y los conflictos, convirtiéndose en un personaje más de la historia. Es un lugar de seducción, secretos y, en última instancia, de tragedia. Ask Memnu nos demuestra que un simple cambio de escenario puede tener un impacto enorme en las relaciones humanas. Como veis, los viajes o la falta de ellos pueden ser un elemento muy interesante en las series turcas. Ya sea como telón de fondo para una historia de amor, como catalizador de conflictos o como herramienta para desvelar secretos, los viajes nos ofrecen una ventana a un mundo de posibilidades y nos ayudan a entender mejor a los personajes y sus motivaciones. Las series turcas, con su capacidad para retratar las complejidades de las relaciones humanas y las diferencias culturales, utilizan los viajes como un espejo para reflejar nuestras propias vidas y anhelos. Y volviendo a Hande y Kerem, ¿quién sabe si sus diferencias en cuanto a viajar fueron realmente un factor importante en su ruptura? Quizás simplemente eran dos personas con prioridades diferentes, con visiones distintas del mundo y de cómo querían vivir sus vidas. Lo que sí es cierto es que su historia, como la de muchas otras parejas de la farándula, nos recuerda que la vida real no siempre es tan glamurosa como la que vemos en la pantalla, que detrás de las sonrisas y las poses perfectas se esconden problemas y desafíos que todos enfrentamos, independientemente de nuestra fama o fortuna. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis sobre viajes, series turcas y por supuesto drama. No olvidéis dejarme vuestros comentarios. ¿Qué os parecen las series que hemos mencionado? ¿Conocéis otras series turcas donde los viajes jueguen un papel importante? ¿Qué opináis sobre la relación entre Hande y Kerem? Quiero saber vuestra opinión. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, seriefilos.